Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Pues de antemano, darle las gracias pues, por asistir al webinar. Esperamos pues que la información allí depositada pues sea de su interés y la verdad pues que también nos ayuden a complementarlo al final si ustedes tienen tips o tienen más herramientas que nos puedan ayudar a hacer, primero a enfrentar pues como con argumentos los retos LED y sobre todo ser muy efectivos a la hora de cerrar proyectos, ¿cierto? Esta charla, nosotros normalmente las charlas que damos las damos un poco más técnicas. Acá vamos a meter un poco de información comercial porque vemos pues que es una necesidad y nos han manifestado muchos clientes y muchos canales esa inquietud de que, cómo ser más efectivos a la hora de cerrar proyectos de iluminación. Entonces, bueno, sin más preámbulos, arranquemos entonces la presentación. Voy a apagar la cámara. Muchas gracias por la asistencia de nuevo y arrancamos entonces con la charla. Un segundo, por favor. Ya les comparto la presentación. Por favor, alguien que me notifique si está viendo la presentación. Mil gracias. Sí, Alex, ahí vemos. Ok, gracias. Gracias, Caterina. Bueno, antes de comenzar, lo que les decía Caterina, pues ubíquese en un lugar cómodo. Todavía está a tiempo de prepararse un café, si no lo desvela por la noche. Aliste papel y lápiz para que no se le olvide las preguntas y las podamos responder al final. Ojalá nos dé el tiempo. Y pues no olvidar apagar la cámara y el micrófono. La invitación es que tenemos la página web donde pueden consultar pues toda la información técnica, todo lo que nosotros metemos en información. Acá tenemos unas pestañas donde están nuestras soluciones, donde está todo el sistema, pues todas las soluciones que tenemos en sistemas LED. En el link de descargas, listas de precios y artículos muy interesantes de todo el mundo de iluminación. En el blog, yo creo que todos ustedes vienen recibiendo cada 15 días información no comercial sobre artículos técnicos de iluminación. Allí los pueden encontrar por si de pronto no tuvieron tiempo, simplemente les llegó el correo y no lo abrieron. Ahí pueden consultar pues como básicamente todo lo que estamos generando como contenido. Adicional, en la parte derecha de la web tenemos un link de WhatsApp donde pueden entrar directamente en contacto con los que estamos a cargo pues, del área de iluminación. Tenemos el Hotjar, que para otros es muy importante. La verdad es que esta herramienta es muy poco conocida en Colombia. El Hotjar es básicamente para que los usuarios que naveguen nuestra página pues nos indiquen cómo la ven, o sea, que nos califiquen la página, cómo la ven, si la ven muy amable, si la ven muy lenta, bueno, que nos califiquen bien o mal, pero al final que nos califiquen para nosotros poder tener una retroalimentación, porque créanme que nosotros a la página todo el tiempo estamos tratando de mejorarla y queremos pues que eso sea evidente pues para ustedes con el fin de que mejoren la experiencia al final. Y tenemos un tema de buscar, porque también hemos visto muchas veces que nos llaman clientes o llaman a nuestros ejecutivos preguntándole, mándame una ficha técnica, mándame esto, y la verdad es que, por ejemplo, cuando ustedes les dan el código de una luminaria en buscar, creemos que el 90% de las luminarias están allí cargadas, entonces es mucho más fácil. Si ya buscando allí o buscando en el tema de nuestras soluciones no aparece la luminaria, pues el paso siguiente es mucho más fácil pues, llamar al ejecutivo a que lo llame, pero créanme que aquí en la página pienso pues que está la mayor parte de la información. Quería presentarles pues al equipo. Acá básicamente tenemos a Fabián Moreno, que está ubicado en Bogotá, un ingeniero electricista. Sebastián, que es el que nos va a acompañar en la segunda parte de la charla, experto en alumbrado público e iluminación industrial. Ya se van a dar cuenta por qué les digo esto. Bueno, mi nombre es Alex Mesa, que soy el que estoy a cargo pues como de todo el desarrollo del portafolio de iluminación LED. Arranquemos entonces, enfrente con argumentos los retos de iluminación industrial. Bueno, ¿y qué es esto? Esto es como un título muy bonito, pero al final, ¿qué contenido deberíamos mostrar allí? Vamos a arrancar entonces por la primera parte. El tema de efectividad, lo que vamos a tratar es de darles herramientas, no solamente técnicas, sino comerciales a la hora de ir a visitar un proyecto o de presentar una propuesta y que al final pues podamos tener una posibilidad de cerrar el proyecto pues a nuestro favor y que eso se llama que efectividad. Y para tener efectividad básicamente yo tengo que conocer primero pues muy bien como todas las arandelas que van sujetas al portafolio, lo que está visible, lo que no está visible, y a través de nuestra experiencia lo que queremos hemos plasmado aquí en estas diapositivas. Entonces vamos a arrancar por la parte comercial, el modelo WANT. Yo creo que alguno de ustedes lo ha escuchado, no sé cuánto, la verdad es un modelo realmente hace poco, pues no lleva mucho tiempo en el mercado,
pero es un modelo que nos ayuda a aterrizar mucho la necesidad del cliente, porque básicamente también hemos visto y nos ha pasado a nosotros, no quiere decir que nosotros nos la sepamos todas, sino que también vamos a proyectos y cuando vamos con este modelo, créanme pues que vamos como a ciegas. Entonces, básicamente ustedes saben que ahorita la limitante que tenemos todos en el mundo es el tiempo, no tenemos mucho tiempo para estar haciendo miles de visitas y por ejemplo, cuando nos llaman de lugares un poco lejanos para visitar un proyecto y si no tenemos estas herramientas clave, pues la verdad la efectividad va a ser menor. El modelo BANT que propone, por sus siglas en inglés, traducciones, primero ya va a mostrarles es básicamente de qué se trata el modelo. Primero, la B que es el budget o presupuesto, es cuánto está dispuesto a invertir el cliente o gastarlo, dice acá. La A que es authority, el tema de la autoridad es quién es el que toma la decisión de compra. Que nos ha pasado muchas veces que nosotros vamos a donde el asistente de mantenimiento, le presentamos la propuesta y resulta que el que toma la decisión o la persona de compras, pues el gerente, o pues no sé, hasta muchas veces la secretaria de gerencia es la que puede tomar la decisión de compra, pues porque básicamente al gerente no le llega la información. El tema de la necesidad, ya vamos a entrar a explicar esto paso a paso para que lo tengan muy claro y al final puedan dilucidar qué es lo que está buscando el cliente. Entonces, qué urgencia manifiesta el cliente o qué oportunidad de mejora manifiesta el cliente y el tiempo. Esto es súper importante. Es el tiempo en el cual pretende el cliente ejecutar la obra, ¿cierto? Esto es muy importante. Entonces, vamos a empezar a mirar. Presupuesto de autoridad, que es lo que les decía. En el tema de presupuesto hay unas preguntas importantes que hay que validar. Entonces, yo creo que ustedes se preguntarán como en este punto del webinar, bueno, si todo el tiempo han dado información técnica, ¿por qué se meten en esta parte? Como les decía anteriormente, créanme que esto les va a ayudar o nos va a ayudar mucho a ser mucho más efectivos a la hora de cerrar un proyecto. En el tema del presupuesto, que es el budget, ¿cuánto invierte actualmente el cliente en resolver ese problema o satisfacer esa necesidad? Es decir, si el cliente tiene un sistema metal halide, ¿cuánto es la recompra de bombillos, de balasto, de subirse por allá a 8 metros de altura? Es básicamente eso. Lo otro que hay que preguntarle, el cliente tiene evaluado cuál es el consumo energético. Muchas veces nosotros vamos, pero el cliente no lo sabe. El cliente sabe que, por ejemplo, va a cambiar a una tecnología nueva, pero básicamente no sabe cuál es el consumo que actualmente tienen las luminarias que tienen existentes. Entonces, también valdría la pena preguntarle eso. ¿Ha estimado el alcance del presupuesto para esta inversión? Eso también es bien importante. Normalmente, también el alcance y el área que va a realizar la inversión, porque, por ejemplo, a nivel industrial, se saben que eso tiene varios subprocesos, ¿cierto? Y normalmente tiene áreas encargadas de esos subprocesos. Y esas áreas tienen un presupuesto de inversión o un presupuesto de mejora. Entonces, también hay que mirar cuál es el presupuesto o dónde van a salir los recursos para cambiar el sistema de iluminación. Y también un tema muy importante es cuál es el ROI que espera ver. Entonces, ¿cuál es el tiempo de retorno de inversión que espera ver? Es decir, si no tiene claro el tema de los consumos y espera ver un retorno de inversión, nosotros podemos ayudarle con ese tema, pues con una herramienta que en otro próximo webinar la vamos a dar. En el tema de autoridad, ¿quién toma la decisión de compra? Supremamente importante. Entonces, para esto, desde el principio, nosotros unas veces somos muy tímidos porque pues nos da pena preguntar, venga, ¿quién es el que al final toma la decisión de compra? Porque, por ejemplo, le estamos diciendo a la persona de mantenimiento y muchas veces esa línea tan delgada o sutil que puede haber entre preguntarle eso y la persona de mantenimiento dirá, pues si yo lo estoy llamando es porque yo tomo la decisión de compra. Pero créame que entre el nivel de confianza que uno tenga con esa persona y preguntarle muy asertivamente, obviamente sin faltarle al respeto, por supuesto, nos ayudará mucho a dilucidar pues cómo presentamos la oferta o si pues definitivamente necesitamos escalarlo o pasar por lo menos el primer filtro para saber que vamos a tener una segunda reunión. Pero muchas veces, por ejemplo, dejamos de la mano solamente presentarle la información a alguien que no sabemos si al final va a tomar la decisión de compra. La propuesta va a un departamento que no es técnico, ni mucho menos, y no sabe de iluminación, y muchas veces las ofertas se decantan por un tema de precio cuando pues, la persona de compras básicamente tiene esa función y finalmente terminan instalando algo que posiblemente más adelante no les vaya a durar el tiempo que el gerente quería o que les estaban proponiendo pues cuando les hacían las propuestas. Entonces, ¿quién utilizará el producto o servicio? También es muy importante. Entonces, ¿qué área va a manejar el producto o servicio? ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones? ¿Quién toma la decisión de compra en la compañía? ¿Quién va a participar de este proyecto? Entonces, adicional del tema de iluminaciones,
qué otras áreas se van beneficiadas, o adicional, qué otros elementos adicionales a los temas de iluminación de luminarias, de tubería, de cableado, un tema en tableros, porque no es solamente el cambio de iluminación, muchas veces vemos que se requieren nuevos circuitos, que se requieren DPS, que se requiere un nuevo tablero, que se necesitan unas protecciones precisamente para proteger el sistema de iluminación. Entonces, si no lo tenemos claro, pues va a ser muy difícil poder dimensionar todo el proyecto o darle o presentar un proyecto mucho más completo al cliente. El tema de necesidad y tiempo, que son las otras dos siglas que, para finalizar, es la necesidad. Aquí quería hacerles una pregunta y me van ayudando ahí en el chat. ¿Uno descubre la necesidad o la crea? Es como dicen por ahí, el huevo o la gallina, que salió primero. Entonces uno descubre la necesidad del cliente cuando va y lo visita y le dice que por qué no cambia su sistema, o la crea, ¿cierto? Y le dice, ve, ¿por qué no cambias esto por tal motivo o alguna cosa así? Entonces hay también unos tips para mirar si es descubrir o crearla. Básicamente ahí es una línea delgada también. Básicamente tenemos que estar permanentemente buscando cómo mejorar el desempeño del cliente, que tiene que cada vez ser más competitivo en el mercado. ¿Qué importancia tiene para él resolver ese problema? Es decir, cuando yo voy y lo visito y miro, o cuando él me llama y me está preguntando por algún problema que tiene existente, pues ya sea porque las bombillas que tiene de metal se le dañan muy rápido, porque los consumos de energía están muy altos, porque tiene problemas de variaciones de voltaje en la planta, porque las luminarias generan muchísimo calor. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que al final yo puedo ayudarle a resolver al cliente, ¿cierto? ¿Cuáles son sus áreas de enfoque más importantes en este momento? Esto también es súper importante. En este punto quiero hacer acá como un zoom. Básicamente porque miren que hay muchos clientes, cuando visitamos un proyecto, por ejemplo, sobre todo de plantas existentes que ya tienen 10, 15, 20 años de operación, normalmente es muy dado a que las gerencias quieran iluminar todo el proyecto, ¿cierto? Pero no tienen el presupuesto para meter 100 millones o 150 millones de una vez en un proyecto. Entonces, ellos normalmente, como no tienen todo el presupuesto, lo que siempre le decimos al cliente es que arranque por la zona donde más se genere o el core de la compañía sea más fuerte, o donde pronto el área de accidentalidad sea mucho mayor, donde sí o sí necesito yo que los requerimientos de calidad cumplirlos con el tema de retilado. Es decir, que de pronto no vaya a tener un problema de un accidente laboral, donde la planta necesita sí o sí estar funcionando con muy buena iluminación. Porque, y de ahí para allá, pues el proyecto obviamente se va a ir vendiendo poco a poco. Como les digo, muchas veces estos proyectos, pues una industria va a tener ese tipo de recursos. Si los tiene, básicamente estaría invirtiendo esos recursos en el core del negocio a lo que se dedica. Entonces acá básicamente tendría que irse por proyectos como escalas. Hay unas compañías que son muy grandes y tienen el presupuesto para hacerlo, pero obviamente pues siempre es un poquito más difícil. ¿Dónde está este problema en la lista? Porque muchas veces pues dicen, yo quiero cambiar el sistema de iluminación, pero resulta que es que tengo problemas en la subestación, tengo problemas con neutros, tengo problemas con los circuitos que tengo, o sea, hay miles de problemas, o tengo problemas con la tubería, con la instalación que no me cumple RETIE. Entonces, hay que ver cuál es el orden de prioridades para ver cómo podemos ir subsanando todas ellas o cómo podemos ir recomendándole el paso a paso que se debe hacer para implementar el nuevo sistema de iluminación. También un tema muy importante es el suministro. Muchas veces suministro de instalación, muchas veces el cliente quiere ya todo listo, que nosotros ofrezcamos una propuesta completa, pero muchas veces vamos simplemente como un tema de suministro, ¿cierto? Entonces aquí también la invitación es de antemano preguntarle al canal o preguntarle al cliente final si requiere todo el servicio completo, pues básicamente porque esa visita inicial se puede de una vez abordar con las personas que son expertas en el trabajo de instalación. Entonces, básicamente usted no va a tener que estar molestando al cliente una semana adelante o 2 semanas adelante diciéndole que necesita otra visita para mirar las áreas, mirar dónde está el tablero, mirar las alturas de instalación, el tema de los permisos de trabajo en altura, sino que de una vez en esa visita, como les decía anteriormente, se trata de efectividad. Entonces, que en la primera visita seamos lo más efectivos posibles. Obviamente van a surgir inquietudes en el proceso, pero en la medida que podamos valorar más ese tiempo de él y de nosotros, pues créanme que seremos mucho más efectivos. Y los costos ocultos, como les decía yo, los costos ocultos es de que en una empresa, muchas veces los costos ocultos es que se daña un sistema o se daña un bombillo de metal halide, sale y lo compra, utilizan la misma persona de mantenimiento, la persona de mantenimiento arma su andamio,
o si tiene un elevador, pues lo utiliza, lo cambia, y para ellos eso no es ningún costo, pero la verdad es que eso genera un costo gigante en la compañía, ¿cierto? Es tener una persona que haga eso, genera un costo que al final es oculto, porque no está ahí, pues, la persona de compras o eso no se va para el área de contabilidad diciendo, vea, nos gastamos 200.000 pesos cambiando ese bombillo, y también, pues, todo el proceso de la compra del bombillo, que eso también equivale a unos costos que van asociados allí. Y finalmente el tema del tiempo. En el tema del tiempo, la fecha límite para la propuesta es supremamente importante esto. Entonces, lo primero es la fecha límite de la propuesta. Es cuando él está esperando la propuesta para comparar, pues, mi imagino que otros dos competidores para empezar a tomar una decisión. Entonces, también hay que preguntarle, o sea, la fecha límite de la propuesta y cuándo toma la decisión después de que evalúe la propuesta. Está planeando algún proyecto relacionado, es decir, bueno, yo voy a cambiar esta área, pero es que más adelante voy a enfrentar la emisión exterior porque tengo luminarias de sodio que ya van de salida, tengo problemas para conseguir los bombillos y los balastos. Entonces también es muy importante preguntarle si eso va asociado a otro proyecto, o la planta se va a expandir, o vendieron una parte y no, se van a encontrar, entonces no vamos a invertir allí. Ese es el tema, pues, que tenemos que tener muy en cuenta. Si hay un cronograma de ejecución, los tiempos de cómo, al final, cómo va a llegar yo al proyecto, qué horas puedo trabajar, como les decía yo, si es un tema de suministro de instalación, tendría que preguntar a qué hora se haría el trabajo, si es en el día, si es en la noche, si puedo interrumpir un proceso para poder cambiar el sistema de iluminación. Esto todo tiene que quedar muy claro para que al final podamos presentar una propuesta muy efectiva. Y para volverme acá en el tema de la necesidad de tiempo, en el tema del budget, que es para que vean el mapa completo, me parece que a este método ANT le falta algo. Es cierto, mira que en ninguna parte hablamos de presupuesto, de autoridad, de necesidades y de tiempo, pero en ninguna parte dice competidores. También esto es súper importante que lo pregunten, ¿cierto? Porque nosotros vamos muchas veces, le preguntamos toda la información técnica y relevante al cliente y nunca le preguntamos, ve, ¿contra quién estamos compitiendo? Entonces, créanme que también este tema de saber el competidor, pues nos ayuda también mucho a nosotros a mirar cómo estudiamos las otras compañías que van a presentar la oferta para ver con qué solución nos podemos ir. Muchas veces nosotros nos queremos ir con el Rolls Royce cuando el cliente necesita el 4 porque esto que tiene. Entonces, si no sabemos cuál es el competidor y si de pronto no indagamos o no vamos mucho más allá, pues vamos a presentar una alternativa muy buena, que para nosotros es muy buena, pero no para el cliente. Entonces, siempre tenemos que ponernos en los zapatos del cliente y ver cuál, o sea, pero muchas veces también cuando somos persuasivos, que un presupuesto de 5 millones o de 10 millones, no sé, algo, pues, por decir una cifra, pero básicamente cuando hay un argumento de una propuesta muy fuerte en el tema de vías útiles, en el tema de desempeño, o sea, parámetros que están por fuera del radar que el cliente maneja o de la información que el cliente maneja, pues básicamente se puede ampliar ese presupuesto porque el cliente va a salir ganando sí o sí. Esa también es una parte final, pues, muy importante. En el tema de tipologías de industria, entonces, ¿qué vamos a ver? Ya metiéndonos en la parte técnica, que yo pienso que es donde somos muy fuertes, pues, cuando hacemos los webinars, donde damos información relevante, pues, que es lo que nos han comentado ustedes, y gracias por los comentarios. Nos vamos a meter en el tema de almacenamiento, producción y despachos, que es básicamente lo que tienen casi todas las industrias. ¿Qué encontramos entonces en instalaciones industriales? Pues sistemas o luminarias verticales de meta slide de sodio. Todavía, si hemos visto un crecimiento, una adopción del sistema de LED muy fuerte, todavía creemos que por ahí el 50-60% de la industria en Colombia tiene sistemas obsoletos. En el tema de exteriores, muchos proyectores y wallpacks, inclusive también interiores, alumbrado público con sodio metal halide. Y en iluminación interior todavía luminarias fluorescentes, pues, que cada vez están siendo más limitadas por el tema de los balastos, que son difíciles ya de conseguir, y sobre todo el tema de los tubos fluorescentes, que también tienen problemas ya por el contenido de mercurio. Básicamente, entonces, ¿qué necesito yo para saber cuál es la necesidad del cliente o qué necesita para iluminar una área? Si el cliente no tiene claro qué es cuál es el requerimiento que le pide Retilab para saber cuál es el nivel de iluminación que necesita, básicamente, pues, existe el Retilab. Ustedes ya todo el mundo lo conoce el día a día, que le dicen, no, mira, para esta área que necesito. Entonces, la invitación es a que lo consulten. Pero más allá del Retilab,
nosotros queremos recomendar una norma que nos parece mucho más completa, que es la UNE 12464-1, o sea, si usted la busca en Google, yo también se las puedo colocar el link ahorita, apenas vamos finalizando el webinar, para que puedan descargarla gratuitamente. Y acá, pues, adicional al tema de lo que nos dice retirar de unos niveles mínimos, medios y máximos, la UNE 12464 nos dice el promedio de iluminación, el nivel medio, nos dice el UGR, que es el nivel de alumbramiento que yo puedo estar, el máximo, y nos dice también una cosa muy importante, que es el índice de reproducción de color, que esto la verdad Retilab simplemente lo pasó ahí someramente o lo menciona, que se debe cumplir, pero créame que los interventores o inspectores tienen que tener mucho conocimiento para exigirle a usted que esto se cumpla. Y finalmente, este tema de tiempos de operación. Resulta que acontece que en los tiempos de operación, si nosotros estamos visitando una planta a nivel industrial, se supondría que pues, hay muchas de esas empresas que operan 24/7. Hace poco, pues, con un proyecto nos pasó que visitamos una empresa, básicamente esa operaba 24/7, lo que no sabíamos o lo que nos era si el sistema de iluminación opera 24/7, ¿cierto? Porque hay muchas plantas que operan 24/7, pero básicamente el sistema de iluminación, por ejemplo, en el día no lo encienden un circuito de luminaria, las otras luminarias no las encienden, o si tienen tejas translúcidas en las naves industriales, pues básicamente hay muchas de ellas que ni encienden el sistema de iluminación. Cuando de pronto el día está muy gris o hay un invierno fuerte, pero entonces este tema no lo preguntan mucho porque dicen, oh, no, es 24/7, pero no. Pero resulta que acontece que cuando las luminarias LED operan 24/7 hay un gran problema, y sobre todo cuando las ciudades o el lugar donde va a ser instalado presenta un impacto directo fuerte con el sol, o el clima es muy cálido, porque básicamente en esas cubiertas con una operación de 24/7, es decir, la luminaria LED va a estar operando los 365 días del año sin descansar. Entonces, aquí lo que pasa básicamente es que vamos a afectar la vida útil del LED. Entonces, si bien la luminaria puede tener 50.000, 60.000 horas de vida útil, estar sometida ya en una cubierta, al sol al mediodía, encendida la luminaria 100%, es decir, que no va a ser atenuada en ningún momento, o no va a ser apagada en ningún momento. Hemos visto casos medios con termocuplas donde alcanzan 80, 90 grados, es decir, una cosa de locos, pues, que puede acabar con cualquier driver, por más bueno que sea. Pues entonces el tema de los tiempos de operación es muy clave que los pregunten, y el tiempo de operación de la luminaria, ¿cierto? O sea, si ellos operan 24/7 y si así tienen el sistema de iluminación. ¿Por qué? Porque aquí cabe notar que si operan 24/7 y sí o sí necesitan las luminarias funcionando en ese tiempo, nosotros pasaremos unas recomendaciones, porque sí o sí tendrían que apagar el sistema de iluminación en algunas horas, o tendrían que atenuar el sistema de iluminación, o colocar circuitos alternos, porque definitivamente el sistema LED no está diseñado para operar a temperaturas superiores a 55 grados, a no ser de que sea un diseño especial en la luminaria, es decir, que tenga mucho más capacidad de disipación térmica, que tenga mucho más aluminio, que tenga mucha más área, para que al final pueda soportar temperaturas de operación hasta de 75 grados, que eso es lo que normalmente son luminarias que se llaman de alta resistencia, pues, o de alta durabilidad en temperaturas extremas. Listo, entonces esto es como un entremés que quería mencionarles, porque sé que pasa mucho a nivel industrial. Y finalmente, el tema de temperatura, de operación y desempeño, lo que quería mostrarles acá es que pues, nosotros no nos inventamos esto. Pues mucha gente dice, no, pues que el LED opera como sea, entonces hágale que si hay 50 grados bien y si hay 70 también, no. Resulta que el LED opera muy bien, hasta 55 grados más o menos, en la medida, normalmente el rango de operación óptimo es de menos 20 a 40 grados. Ya de 40 grados para arriba empieza el LED a sufrir un poco, y ya en 60 o 55 grados empieza a haber una disminución exponencial de la vida útil, es decir, que la vida útil se va para el piso. Y también pasa algo con las fuentes de LED, es decir, con los LED que han equipado las luminarias, que también empiezan a perder flujo luminoso y empiezan a perder binning. El binning, ¿qué es? Es la temperatura de color, es decir, que si yo tengo allá en la instalación un 5000K, es posible que ese 5000 se me empiece a desviar al 4500, o que se me empiece a subir a 5500, 5700 Kelvin, y que esa desviación también empiece a afectar como la uniformidad normal de la instalación. Entonces, es posible que yo vea que el LED empezó a iluminar muy bien,
pero que a los 2 o 3 meses sometido a esas temperaturas altas, empiece a cambiar de temperatura de color. Algo así como pasaba con los sistemas de metal halide. Yo creo que a ustedes les tocó mucho cuando iban a una estación de servicio de gasolina, que tenían luminarias de metal en ese tiempo, y uno veía cuando cambiaban una bombilla, porque esa bombilla iluminaba muy azulito, muy bonita, las otras ya todas amarillas, todas desgastadas, y al final, como no había un programa pues de reemplazo homogéneo, sino que iban reemplazando cada vez que el bombillo llegaba a su final, es decir, que se apagaba, empezaron a ver que la estación de servicio empezaba a tener varios colores, y como todas las marcas no trabajan con los mismos fósforos, o no trabajan con los mismos fósforos, así fueran las temperaturas de color de 5000K, todas se veían diferentes. Entonces, eso también puede pasar con el sistema de emisión LED cuando es sometido a altas temperaturas. Ahora sí los dejo con mi compañero Joan Sebastián Tigreros, como les decía, un hombre experto en el tema de alumbrado público e iluminación industrial. Y yo pienso pues que acá puede enseñarnos mucho sobre el tema y todos los tips que debemos tener en cuenta a la hora de una visita. Entonces, los dejo con él. Buenas tardes para todos. Mucho gusto, Joan Sebastián Tigreros. Por favor, me confirman si ya está la presentación. Denme un momento. Listo, ahí está, ¿cierto? Sí, así es, Sebas. Ok, bueno, entonces continuando con la charla, vamos a empezar a ver los distintos tipos de áreas que hay para iluminar en la industria. Vamos a pasar por producción, vamos a pasar por zonas de almacenamiento y vamos a terminar en cuartos fríos. Cada uno de ellos tiene sus particularidades y cositas que debemos conocer, pequeños tips para poder darle una solución eficiente al cliente y tener la menor cantidad de reprocesos y poder, digamos, ganarnos la confianza del cliente al ofrecerle una solución adecuada que le genere soluciones al problema que él tiene, que él tenga en su momento, bien sea de iluminación o de mantenimiento, de consumo, y poderle solucionar efectivamente esos problemas en vez de generarle más problemas. Eh, en el tiempo de experiencia que llevamos en el tema de proyectos industriales, hemos visto muchos casos donde el cliente, al cambiar la tecnología LED, resulta teniendo más problemas que los que tenía antes, que la luminaria se le dañan ya cada 2 meses, entonces tiene que estar contratando a alguien para que se las cambie, que empiezan a titilar, que la luminaria acumula mucho mugre, mucho polvo y ya les están jalando las orejas de parte de la gente de calidad cuando son industrias alimenticias y muchas otras cosas. Entonces la idea de esta charla es que podamos aprovechar la visita que hacemos en el usuario final lo mayor posible, tratar de obtener los mayores datos que podamos del cliente para poderle ofrecer la solución más adecuada. Entonces, ¿qué preguntas tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que ver cuando visitamos una industria? Algo muy básico, primero es la interdistancia entre columnas y cerches, porque usualmente cuando son proyectos nuevos o cuando es por un reemplazo, suelen hacerme llamadas y me preguntan, ingeniero, para una altura de 8 metros, ¿qué luminaria queda bien? Ya no, pues digamos, así tal cual como lo estás diciendo, sin mayor información, 8 metros, yo te pondría una UFO de 100 vatios o de 150 vatios y de pronto me dice que es una zona de inspección de calidad. ¿Que cada cuánto? No, pues cada cercha es lo normal. Y usualmente cada cercha está entre 6 metros, 7 metros de pronto. Pero puede llegar a pasar que ese cliente tenga una cercha cada 4 metros, cada 3 metros o al caso contrario, cada 10 metros, cada 12 metros. Entonces la recomendación que yo le di en su momento con la información que tenía no le va a solucionar al cliente adecuadamente. Si tenía cerchas cada 12 metros, pues como la que ha desiluminado, muy pobre. En el caso contrario, si tenía muchas cerchas, eh, mm, el presupuesto probablemente Joan, no le va a dar. disculpa, Sí, sí. no se ve la presentación. Mm, ¿Alguien puede validar, por favor? ¿Alguien más que me ayude? Sí, se salió Sebas. Sí, Se salió la presentación, sí. que ahora sí, a ver, déjame yo reviso. Se puso en pausa por alguna razón. A ver ahí. ¿Listo?
Sí, ahora sí. Ok. Bueno, entonces les decía, y en el caso de que sean muchas cerchas, entonces el cliente va a decir, bueno, pues, ¿por qué tantas luminarias? Usted me dice que una cada una luminaria por cercha o por columna, mientras que alguien que vino, hizo la tarea bien, tomó medidas, me propuso la luminaria indicada, entonces nos quedamos por fuera del negocio solamente por no haber sabido la topología de montaje del cliente. Otra importantísima, altura de instalación. También pasa mucho. Eh, Te compran una luminaria tipo high bay. El cliente te dice, no, es que tengo aquí una campana de 250 vatios metal halide. Ofrecemos el equivalente LED. Te ofrecemos una UFO de 100 vatios o de pronto una hermética de 80. Y después está el cliente quejándose que porque esa luminaria está deslumbrando mucho. Que los operarios se están quejando, que les fastidia bastante. Y bueno, a ver, y la altura de montaje da 4 metros. Una luminaria high bay debería montarse en 6 o 7 metros hacia arriba. Una altura de montaje más bajita implica una cantidad de potencia muy condensada, por así decirlo, en una luminaria que es relativamente pequeña y por tanto es una luminaria que es muy brillante. Si la luminaria high bay es brillante a 10, 12 metros de altura, imagínense cómo lo es a 4. Entonces, a ese cliente hubiera sido mejor haberle recomendado, en vez de una campana de 100 vatios LED, una hermética de 60 o incluso hasta de 40 vatios para el tipo de requerimiento que él tuviera. Pero haber preguntado solamente la altura nos hubiera ahorrado un posible dolor de cabeza. Otros temas importantes son los obstáculos, maquinarias, aires acondicionados, bandejas portacables. También suele pasar que la iluminación metal halide de por sí es muy deficiente actualmente porque no se consiguen los bombillos, cada vez es más difícil hacerlo. Y tienen bombillos que están ya muy desgastados, entonces tienen una iluminación muy tenue. A veces el cliente espera que al cambiar por tecnología LED, mágicamente la planta quede totalmente iluminada con los niveles de iluminación que se requieren en el proceso y en todos los rincones de la planta. Y se pueden llevar algunas decepciones cuando esto no sucede. ¿Qué pasa mucho? Que no solamente da el problema del bombillo desgastado, sino que tienen maquinarias de una altura considerable, máquinas que pueden medir, pueden tener un alto mayor a 2 metros, 2,5 metros, 3 metros, es decir, más altas de una persona. Entonces ya la sola máquina empieza a hacer sombra al proceso que se está haciendo. Entonces, tener muy en cuenta toda la cantidad de obstáculos que pueden existir en la planta del cliente puede llegar a hacer una diferencia en la asesoría. ¿A qué voy con todo esto? No es simplemente cotizarle al cliente el reemplazo de una campana de 250, de 400 vatios, sino conocer todas las necesidades que tiene él en su planta y todos los posibles, digamos, inconvenientes que puedan llegar a suceder para ofrecerle una solución ideal. Esta imagen es de una planta que perfectamente podría tener en la parte del techo, arriba, luminarias tipo high bay. ¿Por qué tienen herméticas? Pues nada más miren, ese techo está lleno de un montón de cosas. Hay tuberías, hay bandejas, están los ductos de aires acondicionados, está por aquí, no sé si se ve el mouse, la salida, no solo el ducto, sino que las salidas hacia abajo del aire acondicionado que también pueden hacer bastante sombra. Entonces, finalmente, ¿cuál es la solución ideal para estas personas? ¿Campanas LED tipo high bay? No, no van a servir. Todo esto que ven aquí va a ser sombra. Entonces, ¿cuál es la solución? Colocar luminarias herméticas. Cuidados a tener en la industria también, no solamente los anteriores, sino todos estos fenómenos que pueden llegar a suceder. Ejemplo, no es muy normal, pero se han conocido casos, y es el efecto flicker en las máquinas rotativas. Resulta que cuando se utilizan luminarias de una calidad media-baja, la luz que emite la tecnología LED parpadea, ella no es completamente plana. El ojo humano no lo percibe, pero el parpadeo está ahí presente.
Entonces, no sé, de pronto los que tengan mucho tiempo en la industria eléctrica, vendiendo equipos eléctricos, si alguna vez vendieron equipos para medir la velocidad a la que gira una máquina. Eso se hace con un elemento que es como un strober, un estroboscopio, que genera unos destellos de luz a la frecuencia a la que gira la máquina. Entonces, la velocidad a la que gira se me olvida el nombre, bueno, el rotor de la máquina, cuando coincide con la frecuencia de destello del strober, se ve como si estuviera quieto, ¿sí? Porque la cantidad de luz que está pasando a la frecuencia que lo hace es justamente a la velocidad que gira la máquina. Entonces parece que la estuviéramos viendo quieta porque siempre estamos viendo el mismo punto. Cuando se tienen problemas de flicker en las luminarias, puede llegar a suceder que interfieran, o no que interfieran, sino que le den al operario la impresión de que las máquinas no están girando a la velocidad que deben de estarlo haciendo. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de empresas donde la velocidad del rotor de las máquinas es muy importante porque puede generar daños en la tela o en el papel a que se rasgue, entonces pueden generar molestias porque van a empezar a pensar, pues madre, ¿no? Este rodillo está girando más despacio. Mejor paremos el proceso o revisemos qué es lo que es. Y resulta que era algo tan absurdo como que la luminaria que instalaron LED tenía un efecto de flicker considerable que hacía ver que la máquina girara a una velocidad bastante lenta. Como les digo, son cosas que pasarán un caso de cada 500 o de pronto, bueno, menos o más, pero no está de más tenerlas presentes en la calidad del producto que estamos utilizando. Reproducción de color, sobre todo muy importante de nuevo para empresas textileras, para empresas de impresiones. El tema de la reproducción de color. Lo ideal sería hablar de una reproducción de color del 90%, pero comercialmente hablando son luminarias muy difíciles y muy costosas de conseguir. Pero por lo menos sí tenemos las de 80% de reproducción de color. Algo importante también, que me suelen preguntar mucho en este tipo de industrias donde el color es importante. ¿Cuál es el mejor tipo de luz? Hay unos que dicen 6500, hay otros que dicen que 4000 es mejor. La realidad es que existe un estándar internacional que se llama el estándar D50. ¿Qué es el estándar D50? Que define los parámetros de luz para una correcta visualización de los colores. Y ese estándar dice que lo ideal, la condición casi perfecta es 90% de reproducción y 5000 grados Kelvin, no 6000, no 6500, no 4000, 5000 grados Kelvin. Una ventaja que tenemos con los productos de Mayer es que casi toda nuestra línea industrial, bien sea campanas high bay o bien sea luminarias herméticas, actualmente están en 5000 grados Kelvin, es decir, que estarían dentro del estándar que deben emplear las industrias donde la reproducción de color es importante, de nuevo, impresores, textileras y cualquier otra donde sea importante. Protección IP y protección IK, pues no está de más mencionarlo. Yo creo que es algo de los conceptos más básicos que debemos tener. Evitar utilizar luminarias de un IP o un IK bajo en zonas industriales porque siempre tenemos el riesgo de golpes, que hay material particulado, que hay un montacarga y golpea la luminaria, que no se vaya a dañar. Sí, siempre tratar de tener un IP 65 como mínimo, tal vez un 64 y un IK 08 sería lo mínimo recomendable para las industrias. Trabajo nocturno es importante tenerlo en cuenta porque por lo general la distribución actual que uno se encuentra en una empresa que haya sido construida hace más de 10, 12 años, es una iluminación diseñada para reforzar los niveles de día. Pero es normal que muchas industrias hoy en día, bien sea que hayan crecido o por cuestiones de producción, hoy en día trabajan 24 horas, es posible que nos encontremos con niveles de luz deficientes. Entonces es bueno consultar
con nuestro cliente cuando estemos haciendo el recorrido, cuando estemos hablando con él, hacerle esa pregunta tan básica. ¿También van a trabajar de noche? Porque eso puede cambiar drásticamente el tipo de solución que le vamos a dar al cliente. Bien sea que le ofrezcamos por cada punto aumentar la potencia para tener un mayor nivel de iluminación, o si no es posible, pues ya pensar en un rediseño. Pero eso es un concepto bastante básico y generalmente uno lo que busca que es hablar también con los técnicos o con los operarios que trabajan de noche para que ellos te den sus recomendaciones. Posiblemente en la noche se puedan ver mayores falencias a como se ven en el día. Y finalmente, y muy importante, esto digamos es como de los, por así decirlo, los inconvenientes más grandes que he llegado a tener en mi experiencia, el tema con las empresas multinacionales. ¿Por qué? Nosotros tenemos un reglamento en Colombia donde dice que para ciertas áreas hay que cumplir ciertos niveles. Y a veces pasa, y por no preguntar, que esa empresa tiene por estándar en todas las empresas que manejan a nivel mundial, en todas las plantas, que para ese proceso, en vez de 200 luxes, utilizan 500. Y no preguntamos. Entonces hacemos el proceso, hacemos desde el diseño, y si llegan a instalar y después van a revisar, van a quedar totalmente inconformes porque es que hay 500 luxes y no 200. Entonces, otra vez, el malestar con el cliente y el reproceso que hay para subsanar esa falta de iluminación. Entonces, esta partecita, de verdad, muy importante. Preguntarle al cliente por lo menos los niveles de luz. Ya uno se cura en salud diciéndole, bueno, yo propongo, según Retilab, dice que aquí hay que tener 200 luxes. Si ya el cliente le dice, listo, está bien, y no era así, bueno, por lo menos ya eh, usted tiene, digamos, argumentos a la hora de defender el proyecto, el cómo se hizo, y poder decirle al cliente, bueno, 200 luxes, eso era lo que decía el reglamento, ustedes tenían una disposición interna diferente, ahora busquemos una solución. ¿Sí? Es diferente a que usted fue, en que por su idea propuso los 200 luxes sin haberle consultado al cliente. Requerimientos cuando estamos hablando de áreas abiertas. Aquí ya no estamos hablando de una industria donde pueden haber cientos de obstáculos, sino de áreas abiertas. Uno diría es lo más sencillo, pero bueno, también hay cositas a tener en cuenta, a consultar con el cliente. El básico, interdistancia entre columnas y cerchas para calcular más o menos la cantidad de luminaria. Altura libre también, conocer la altura a la que iría la luminaria. Y algo muy importante es consultar la existencia de puente grúas. Sobre todo pasa mucho a los que nos acompañan aquí, que son de firmas de diseño. Generalmente uno descuelga las luminarias 1 metro, 1,5 metros, y resulta que es que había un puente grúa que pasaba a 1 metro del techo y no se podía descolgar más de 1 metro y usted ahí en plano colocándolas así. Y peor aún si ya las llegó a instalar y colocó la tubería y ya las instaló y después llegó el del puente grúa y a modificar toda esa instalación. Entonces mucho ojo con el puente grúa. Los acabados para el tema de reflexiones pueden llegar a ser considerables, sobre todo en espacios abiertos que son, digamos, de un tamaño reducido, no un hangar como el que se ve en la imagen, sino uno más pequeño, más o menos, digamos, uno de unos 20 por 20, 20 por 30. La reflexión en techos y en paredes puede llegar a hacer una diferencia de un 15, un 20% en el nivel de luz, siempre es bastante. Presencia de personal. Generalmente los espacios abiertos los iluminamos como si fuera una zona de almacenamiento donde solamente se arruma mercancía y ya, pero hay zonas donde llega el personal a validar etiquetas, donde llega a hacer picking de material y esas zonas requieren un nivel de luz más alto. Entonces, hay que tener presente que esas zonas donde se realiza ese tipo de trabajo no podemos colocar la misma luminaria que colocamos para todo el espacio, sino que hay que colocar unas de mayor potencia o incluso apoyarse en algunos otros puntos, como puede ser en los muros, colocar proyectores inclinados para iluminar esa zona de trabajo donde se requiere un mayor nivel de luz. En este tipo de proyectos, cuando tenemos un espacio totalmente en blanco para trabajar desde el papel para diseñar, algo que empieza a hacer mucha diferencia son
la cantidad de salidas eléctricas. ¿Por qué? No es lo mismo usted proponer una luminaria de 100 lúmenes por vatio, que le va a dar una cantidad de, no sé, 20 luminarias, puede decir cualquier cosa, a trabajar con una luminaria de 160 lúmenes por vatio. En áreas abiertas de este tipo, la relación entre cantidad de puntos y flujo luminoso tiende a ser muy lineal. ¿Qué me refiero a que tiende a ser muy lineal? Que 60% más de luz en una luminaria tiende a ser muy cercano a un 60% menos de cantidad de luminarias. Entonces tenemos muchos clientes y pasa mucho que nos dicen cotíceme lo más barato, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Y buscamos la luminaria más económica del mercado, eh, que de tal forma que cada luminaria le salga al cliente, no sé, voy a decir un valor a 100.000 pesos, porque pues él me pidió lo más económico, ¿no? Pero resulta que si le cotizábamos una de 160 lúmenes por vatio, el costo era de 130.000 pesos, más o menos 140.000 pesos, digamos un 40%, una buena relación, un 40% más costosa, pero ese 40% más costosa está asociado a una eficiencia mucho más alta, de 100 a 160 lúmenes por vatio, es decir, un 60% más alto. Así que probablemente con esa luminaria, que cuesta 140.000 pesos, se necesite la mitad de cantidad que lo que se necesita con esa luminaria de 100.000 pesos. Entonces, a la larga, el global del proyecto sale más económico, con una luminaria más eficiente, pero que individualmente era más costosa. Es más, puede llegar a darse el caso que la luminaria que es más barata, aún siendo el doble de cantidades, el total salga más económico. Puede llegar a pasar. Pero no perdamos de vista algo. Que así salgan en 10 millones de pesos una solución y la otra también salga en 10 millones de pesos, va a haber una diferencia en la cantidad de puntos a instalar. Entonces, la instalación de esos puntos tiene un costo también asociado y que no es económico porque estamos hablando de instalación en alturas. Esa diferencia ya va a empezar a favorecer el de la luminaria de una gama media alta que le ofrece menor cantidad instalada. Entonces, siempre que nos enfrentemos a este tipo de zonas abiertas y por más que el cliente nos diga, búsqueme lo más barato, no le busquemos la luminaria que individualmente sea la más económica. Busquémosle una solución que sea bastante eficiente, porque probablemente la cantidad que se utilice, como les digo, sea muy lineal en la misma proporción a cómo es la diferencia en cantidad de lúmenes. Y aquí pueden haber negocios muy interesantes que se pueden estar perdiendo por ese detalle pequeñito. Cuidados a tener en este tipo de espacios abiertos, aparte de los que ya les mencionaba, el montacargas, material almacenado. Puede haber zonas donde se dediquen únicamente a arrume de material, donde no es necesario colocar luminarias. Entonces nosotros no hicimos esta pregunta y la competencia sí la hizo. Entonces, como la competencia sí hizo la pregunta donde iban a arrumar el material, sabía que un 20% del espacio no había que iluminarlo y nosotros sí. Entonces nosotros cotizamos tontamente 20% más de luminarias. La altura de las estivas, algo muy relacionado con lo anterior. Conocer la temperatura, lo que les decía Alex ahorita, generalmente en estos espacios abiertos donde tenemos tejas de zinc o de asbesto, se suele calentar bastante. Como les decía, pueden haber temperaturas que lleguen a los 80, 90, 95 grados en la luminaria. No está de más preguntarlo. Si hay ventilación natural o no. Esto ayuda mucho para el calor que se puede llegar a concentrar en el techo y en la luminaria. Y de nuevo, el tema de los montacargas. Posibles reemplazos. Esta es una guía muy rápida de los reemplazos uno a uno que tenemos en el mercado entre nuestros productos y los productos antiguos o, por así decirlo, los convencionales que existían en el mercado. Entonces, cuando estamos hablando de
campanas de 250 vatios. Sabemos que el reemplazo clásico es la luminaria UFO de 100 vatios. Hasta aquí nada del otro mundo. Acá sí pasa algo interesante, y es que la campana de 400 vatios, que veníamos reemplazándola con la UFO de 150, gracias a la nueva eficiencia que estamos manejando ya de 170 lúmenes por vatio, creo que estamos 160, entre 160 y 170 según la potencia, y el nuevo ángulo de 90 grados, que si se perdieron el webinar pasado que dimos de cómo seleccionar una buena luminaria LED, les explicábamos la gran diferencia que hacen los ángulos en las luminarias high bay. Con ese nuevo ángulo y esa nueva eficiencia, una campana de 100 vatios UFO de generación 2 está reemplazando una campana de sodio o metal halide de 400 vatios. Entonces no nos quedemos siempre cuando el cliente nos pida reemplazar 400 vatios metal halide, o cuando les manden a preguntar que tiene campana LED en 200 y en 150 vatios, mucho ojo con la de 100. Podemos estar reemplazando perfectamente estas campanas de 400 y estas clásicas LED de 150 vatios. ¿Gracias a qué? A su nueva eficiencia y al nuevo ángulo. Y para el cliente va a ser muy atractivo ahorrarse 300 vatios en una luminaria, o si ya está instalando LED de 200 o de 150 vatios, seguir ahorrando más potencia todavía. De 100 a 150 hay una diferencia de un 50% en consumo por cada una de las luminarias. Y finalmente, pues la campana de 400 vatios Pulse Arc, que era un tipo de bombilla y de balasto que generaba una mayor salida de luz, pues la seguimos reemplazando con la campana de 200 vatios y ahorita con la nueva de generación 2 de 150 vatios. Esta es una guía de reemplazo rápido. En el caso pues de que tengamos que hacer un reemplazo uno a uno y muy en lo que se llaman las llamadas calientes, que son ahí en las ventas calientes donde nos llaman e inmediatamente tenemos que solucionarle al cliente telefónicamente. Tenemos esta guía rapidita. La zona de almacenamiento con racks. Esta es la parte más interesante de la charla, porque tenemos un producto que está especialmente diseñado para este tipo de aplicación. ¿Qué buscamos solucionar en las zonas de almacenamiento? Primero, tener una buena uniformidad en todo el pasillo. Suele suceder con las luminarias metal halide o sodio o las campanas high bay convencionales, las redondas, normalitas, las tipo UFO, que la zona central entre luminaria y luminaria puede llegar a quedar oscura, o ciertas zonas entre los racks, digamos ya cuando no estamos pegados al piso, sino unos 4, 5, 6 metros hacia arriba, ya la mercancía empieza a quedar bastante oscura en la zona central también, y el operario tiene dificultad para identificar los productos que están ahí. Entonces, primero que vamos a buscar, buena uniformidad. Lo que les decía, no es solamente importante evaluar la iluminación a nivel de piso, que es la iluminancia horizontal, sino también evaluar la iluminancia en las caras de las estanterías, la iluminancia vertical. Buscamos, como siempre en la tecnología LED, utilizar la menor potencia posible y lograr la mayor interdistancia entre luminarias. ¿Qué significa lograr mayor interdistancia? Que si yo puedo ubicar una luminaria, en vez de colocarla cada 6 metros, colocarla cada 10 metros y seguir cumpliendo todo lo anterior, pues me voy a estar ahorrando una cantidad significativa de luminarias, de puntos eléctricos y de consumo. También no está de más considerar la posibilidad de control. Yo diría que de todos los espacios que hay en una industria, el más viable para instalarle controles de iluminación son las zonas de almacenamiento. Este ejemplo aquí, esta foto donde pueden haber unos 20 pasillos en total, ¿cuántos montacargas pueden estar trabajando al mismo tiempo? Les pregunto yo. Hay unos 4 o 5, siendo muchos. Tenemos toda la iluminación encendida cuando solamente a lo mucho se van a estar trabajando en 4 o 5 pasillos de forma simultánea. Entonces tenemos 16, 15 pasillos iluminados, consumiendo carga sin ninguna necesidad.
Aquí es donde podemos tener la mayor cantidad de ahorro energéticos implementando sistemas de control. Cuidados a tener en cuenta en este tipo de proyectos, contar, si vamos a hacer un diseño, contar con el plano, porque si nos pasan un plano de una zona de almacenamiento y no nos pasan los racks, es como si fuera una zona abierta. Entonces el diseño no va a coincidir para nada con lo que tiene montado el cliente. El ancho de los racks y las circulaciones, la altura de izaje del montacarga, muy importante la altura de izaje. No solamente es la altura de la estantería, sino hasta dónde puede llegar a subir el montacarga con el material que va a almacenar, porque si la luminaria la dejamos a ras del nivel de la estantería, pues probablemente cuando el montacarguista esté elevando el material, va a golpear la luminaria y de nuevo vamos a estar el cliente encima de nosotros diciéndole que le hicimos un mal diseño. Ubicación de las cerchas para ubicar las luminarias y la mercancía almacenada, pues de nuevo lo mismo, para conocer cuál es la altura máxima donde podemos, la altura mínima, perdón, donde podemos colocar las luminarias. ¿Cuál es la solución ideal para este tipo de espacios? La luminaria high beam, nuestra luminaria lineal. A veces la gente no cree o es muy escéptica cuando yo les digo que con 3 luminarias lineales de la misma potencia, incluso menos, podemos tener los mismos niveles que se tienen con 5 campanas tradicionales. Y la respuesta es, el por qué podemos hacer eso, pues es muy sencilla. Porque una luminaria redonda, de un haz de luz redondo, tiene demasiadas pérdidas. ¿En dónde tienen las pérdidas? Emanando la luz hacia donde no se necesita, que son las caras superiores de las estanterías. Miren esta simulación acá, no sé si la alcanzan a ver bien. Miremos primero la parte de la derecha. Esto que se ve azul aquí, eso es una vista superior desde arriba. Es una estantería. Y la que está acá, este cuadro azul que se ve aquí pequeño, es otra estantería. Entonces, toda la zona media es el pasillo. Y lo que se ve acá, estas cositas verdes, son estas mismas 3 luminarias. Hemos dicho, estamos viendo esto mismo, pero girado 90 grados. Entonces tenemos las 3 luminarias en la mitad y miren el haz de luz de esta luminaria cómo se comporta. Toda la luz que emana esta luminaria está dentro del pasillo que vamos a iluminar. Ahora miren aquí las campanas high bay. Miren cómo aproximadamente solamente un 30 o un 40% de la luz que emanan están dentro del pasillo. Toda esta zona de acá es luz que se está desperdiciando en la cara superior de la estantería. Si de pronto no lo han visto bien, miremoslo aquí en 3D. Lo que estamos viendo aquí es esto mismo, pero en 3D. Miren acá de nuevo cómo el haz de luz de la luminaria lineal está toda dentro del pasillo donde se necesita. Y miren acá en 3D cómo toda la luz que está aquí, lo que se ve traspasando es porque en realidad está pegando desde la parte de por acá arriba. Entonces una luminaria high bay convencional, que son el 95% de las luminarias high bay que tenemos en el mercado, de un haz de luz simétrico redondo, desperdician más de la mitad de la luz. Mientras que esta luminaria, el 100% de la luz que emana es efectivo. Entonces, con este tipo de solución, podemos ofrecerle al cliente aproximadamente entre un 50 y un 60% de las cantidades actuales que él tiene instaladas. Miren aquí este gráfico, en donde hay una luminaria high bay, tengo una lineal. Después donde debería haber una high bay, no tengo una lineal, no la necesito porque no se está desperdiciando toda esa cantidad de luz. Después donde una high bay convencional, una redonda, hay una lineal. Después no, después sí, es decir, una de por medio, es decir, cada 2 luminarias tipo high bay de ángulo simétrico, la reemplazamos por una sola lineal. Entonces, de nuevo, para esos clientes que nos dicen, cotíceme lo más económico para nuestro cliente no es la campana de 100,000 pesos. Es una luminaria lineal
que le permite utilizar la mitad de luminarias que utilizaría con cualquier otra campana high bay de ángulo de luz redondo, simétrico. No solamente es la diferencia en la cantidad de luminarias a comprar, sino de nuevo la cantidad de luminarias a instalar y la potencia consumida. Aquí estamos hablando de 5 luminarias de 100 vatios, 500 vatios en total, y aquí estamos hablando de 3 luminarias de 120 vatios, 360 vatios. Y eso, que para que esto fuera equivalente, aquí creo que no tenemos los resultados de esta simulación, pero para tener los mismos niveles de luz, aquí debería haber 6 luminarias tipo UFO para cumplir el mismo nivel. Es decir, estaríamos comparando 600 vatios con 360 vatios. Estamos hablando de exactamente un 60% del consumo que habría con una luminaria LED High Bay convencional. Y eso que esta comparación la estoy haciendo con las UFO de nosotros, que son unas UFO de una eficiencia lumínica bastante alta, de 160 lúmenes por vatio. O imagínense compararla con una high bay barata que nos pide el cliente que solo tenga 80, 100 lúmenes por vatio. La diferencia sería mucho más irrisoria. Entonces, volviendo a eso, ¿cuál es la luminaria que tenemos en el portafolio? La high bay de 120 vatios, high beam, perdón, high bay lineal, high beam. Bell 0327, 16.000 lúmenes. Y con esta sola referencia reemplazamos de 250 a 400 vatios. ¿Qué cambia? La distancia que va a haber entre luminarias, según si eran 400 o según si eran 250 vatios. ¿Qué logramos con esta luminaria? Una mejor uniformidad, una mejor iluminancia vertical y horizontal. Con esta luminaria, la cantidad de luz sobre la materia que está almacenada es muchísimo más significativa que con las ópticas normales y estamos optimizando la potencia. Miren aquí las imágenes, quiero que observen no solamente la uniformidad que hay en el pasillo, sino que miren el material que está almacenado, el nivel de luz que hay a lo largo de toda la estantería. Es completamente parejo y uniforme, tanto en el piso como en cualquier nivel del rack. Y ya para terminar, la industria de alimentos, tal vez en el valle es donde tengamos la mayor concentración de alimentos, de pronto también de zonas alimenticias, gracias a los ingenios. Pero a nivel país también tenemos mucha industria avícola o industria porcícola o cualquier otro tipo de industria de consumo humano. No solamente estamos hablando de alimentos, también podemos hablar de farmacéuticas en este caso. ¿Qué debemos tener en cuenta para este tipo de clientes? Que para ellos es muy importante el nivel de higiene y asepsia. ¿Por qué? Porque son productos que, como están destinados para el consumo humano, tienen que cumplir con regulaciones de INVIMA. Y si son industrias que exportan sus alimentos, tienen que cumplir con ISO o con FSC 22000, que son normas internacionales de inocuidad. Limpieza y mantenimiento, lograr nivel de iluminación, uniformidad, posibilidad de controlar la iluminación, pero básicamente lo que me interesa de esta parte, esto de acá, va a saltarme porque ya estamos corticos de tiempo. Cuando hablamos de este tipo de industrias, estamos hablando de que tienen que cumplir una certificación internacional para aquellas que exportan, que se llama NSF. ¿Qué es la NSF? Fundación para la Sanidad Nacional de Estados Unidos. ¿Qué certifica la Fundación para la Sanidad Nacional? Toda la cantidad de equipos que intervienen en el proceso alimenticio en zona de salpicadura o sin contacto directo. Es decir, ellos no certifican el equipo de cocina como tal, digamos los cuchillos, los rodillos, no. Ellos certifican todo lo adicional que hace parte del proceso para asegurar que el material no se va a contaminar. Entonces, esta certificación tiene ciertos parámetros que deben cumplir todos los elementos que están ahí asociados, incluyendo nuestras amigas, las luminarias. ¿Qué deben contener estas luminarias de diferente a cualquier otra campana? Lo siguiente, primero, no poseer vidrio.
no tener tornillos visibles, porque los tornillos se pueden llegar a soltar y caer en el alimento y contaminarlo, o del tema de la humedad o el agua, que es algo normal el tema del lavado, se empiezan a oxidar y de nuevo el óxido caer y contaminar el producto. Entonces no deben haber tornillos visibles. La pintura debe ser libre de plomo, de nuevo, para que la pintura no se descascare y si cae sobre el alimento, el plomo es un material contaminante. O también por algo muy importante y es que el polvo no se pegue, porque las pinturas, no, solemos decir que el polvo se pega a la superficie, ¿cierto? Porque se pega por una pequeña cantidad de carga electrostática que tienen todos los materiales y las pinturas que son de plomo, es decir, que contienen un metal, tienen una carga electrostática más alta, generando que el polvo se pegue más fácil a esas superficies. Entonces, la idea de no tener pintura libre de plomo es que eso no pase. Grado de hermeticidad IP69K. Posiblemente ustedes no conozcan qué es este 69K, ya se los explico. Resistencia al impacto IK10. Esto es algo básico, incluso muchas luminarias tienen. Diseño ovalado para evitar la acumulación de material. Esta es la diferencia que hay entre una campana convencional y una luminaria para zona de alimentos. Usted decir, pero yo tengo muchos clientes del tipo alimenticio y compran las UFO convencionales, bien sea las de ustedes o las de otra marca. Correcto. Las pueden colocar. ¿Qué pasa? La certificación, bien sea de INVIMA o la internacional si exportan, les dice, usted puede tener cualquier cosa. El tema es el intervalo de mantenimiento de limpieza que le hace a ese producto que usted está utilizando. Entonces, una luminaria convencional como esta, es como la UFO, que como pueden ver por su diseño de disipación de calor, pues tiene unas rejillas donde se puede almacenar material particulado, donde se puede almacenar fibra, donde se puede almacenar mugre, donde se pueden almacenar muchas cosas. Pues a la industria le toca comprometerse con unas jornadas de limpieza con una periodicidad muchísimo más alta a que si tuvieran esta luminaria. Entonces, con una campana de estas, probablemente a nuestros clientes les toque limpiarlas una vez por semana, como mínimo. Una vez por semana limpiar una luminaria, no era, eso no importa. Claro que importa, porque estas luminarias están montadas a más de 6 metros. Son luminarias que implican trabajo en alturas. Entonces, no es lo mismo usted pasarle un trapito a la repisa de su casa, que lo hace usted sentado, que lo puede hacer todos los días si quiere, a tener que contratar un personal con andamio certificado o con manlift, con certificación de alturas y el CISO que esté pendiente de la obra para limpiar unas luminarias, porque ese costo ya empieza a ser significativo. Entonces, ese dolor de cabeza de nuestros clientes que están en el área de alimentos, se lo pueden quitar con esta luminaria, porque con una luminaria que tenga certificación NSF, la tienen que limpiar únicamente, dependiendo del nivel de suciedad, una vez cada 3 meses, cada 6 meses o incluso cada año, dependiendo de nuevo del nivel de suciedad. Entonces, ¿cuánta diferencia no hay en los costos de operación de tener una luminaria de estas a tener una luminaria con certificación NSF? ¿Qué es lo del IP69K? Que es muy importante que lo tengan en cuenta para los clientes. El IP69K surge con la necesidad de tener este tipo de elementos que están en áreas donde es muy normal que se haga un lavado exhaustivo y muy a profundidad por el tema de gérmenes, por ejemplo, la zona de mataderos, bien sea de los pollos, de los cerdos o de las reses, donde queda una cantidad de sangre, de desperdicios, que se deben limpiar para que el proceso continúe. Entonces es muy normal que unas 4, 5, 6 veces en el día, en la jornada laboral, se interrumpa el proceso en el matadero y entren las personas a hacer limpieza y repartan agua por todo lado. Y no agua normal, sino a alta presión, a 100 bares, y a alta temperatura, a 80 grados, incluso es vapor. ¿Por qué? Para matar todas las bacterias que puedan quedar. Y no solo vapor y agua caliente y a alta presión, también pueden utilizar detergentes. Entonces ya estamos hablando de corrosión.
El IP69K, que es el que cumple esta luminaria, está diseñada para soportar ese tipo de limpieza. Cosa que no pasa con las campanas convencionales, que si bien pueden que les sirvan en menos de un año, ya van a estar lo suficientemente deterioradas como para meritar un cambio. En Colombia, ¿qué tenemos? Decreto 3075 del 97, donde nos dice que la iluminación debe ser de calidad e intensidad requeridas para la ejecución higiénica y efectiva de todas las actividades. Les tengo un tip. Ahorita cuando Alex Mesa les hablaba de el método BANT, de conocer el presupuesto del cliente, la autoridad, la necesidad y el timing, en el tema del timing hay algo muy importante. Y es que no sé si ustedes se acuerdan hace unos años, cuando salió la norma ISO 9001 de los sistemas de gestión de calidad, muchas empresas empezaron a certificar, bien sea o porque las grandes multinacionales ya les exigían tener ISO 9001 para trabajar con ellas, o simplemente como una diferencia competitiva. En ir a donde un cliente y decirle, vea, contrate conmigo porque yo tengo ISO 9001, yo estoy certificado en procesos de calidad. Hoy en día hay muchas empresas avícolas que ya se están empezando o están que así no exporten o así no tengan la necesidad, ya están empezando a certificarse en ISO 22000, en inocuidad. No se les haga raro que en menos de un año empiecen a comprar las bandejas de pollo o las bandejas de cerdito que tengan un sticker pegado que digan ISO 22000. Entonces eso al consumidor le va a dar más confianza de comprar un producto que está certificado en inocuidad del que no. ¿Y por qué les doy este tip? Porque las empresas de alimentos ya tienen esa certificación dentro de lo que van a hacer en los próximos años. Entonces, que ustedes, como asesores que son de las industrias, empezarles a hablar de este tema, de que tenemos una luminaria ideal para la certificación ISO 22000, va a empezar a hacer una diferencia bastante grande, porque cuando ellos se reúnan a revisar todo lo que tienen que cambiar en la planta para certificarse en ISO 22000, ya van a tener presente de que con ustedes tienen una solución en la parte de iluminación. Hablando precisamente de lo que les comentaba Alex Mesa, del timing, tener en cuenta cuándo es el momento adecuado para hablar de las soluciones con los clientes. Entonces tengan muy presente este tip que les estoy mencionando. Probablemente el ingeniero de mantenimiento aún no lo sepa, pero a niveles gerenciales es muy probable que ya se estén empezando a evaluar este tipo de transición hacia la certificación 22000. La guía de reemplazos, como siempre, de 250 a 100, 400 a 150 vatios y 400 pulso de arco a 200. Tipo de proyectos donde se utilizan estas luminarias, como les decía, todo lo que tenga que ver con inocuidad, sobre todo en este tipo de zonas donde el alimento está expuesto a la iluminación, donde si se cae, si se mancha, si almacena mugre, pues puede llegar a contaminar el producto. Entonces la luminaria está pensada para este tipo de aplicaciones. Y aquí ya para terminar, los cuartos fríos, que son ciertas porciones o ciertas áreas de las industrias, también de alimentos. Hay que tener ciertos factores que pueden llegar a ser importantes, como la temperatura de operación, los niveles de limpieza y mantenimiento, la cantidad de luz, la condensación, muy importante, porque solemos ofrecer las luminarias herméticas de tubos y el problema en las áreas frías es que el fenómeno de condensación hace que empiece a ingresar líquidos adentro de la luminaria y genere corto en los sockets de los tubos y los va dañando. El efecto bruma o lo que podríamos llamar como una especie de neblina que reduce la cantidad de visibilidad en el cuarto frío. Entonces, por eso es importante tener luminarias de alta eficiencia, cosa que de nuevo no pasa con las luminarias de tubos. Mejor dicho, con las dos cosas que le acabo de decir, para cuartos fríos, por favor, no ofrezcan más herméticas de tubos. No cumplen ni para contrarrestar el efecto bruma, que es la reducción de luz, ni para los efectos de condensación. Para eso tenemos las herméticas en Laumayer,
de 40 y 60 vatios y una nueva referencia de 30 vatios que ya se las voy a mostrar. Y algo para que no está de más recomendarlo, la temperatura de color de 4000 grados Kelvin. ¿Por qué? Es una temperatura de luz neutra, pues que las pobres personas que trabajan aquí a menos 10 grados, a 0 grados centígrados, pues ya tienen el suficiente frío como para encima usted colocarle una luminaria de 6500 grados Kelvin que les va a dar una sensación de más frío todavía. Entonces es recomendable utilizar temperaturas de 4000 grados o inferior. Ahora, ¿qué tipo de luminarias aplican en Low Mayer para cuartos fríos? Prácticamente toda nuestra solución industrial. ¿Por qué? Todas estas luminarias pueden trabajar perfectamente hasta menos 20 grados centígrados. Desde la UFO Clean, que es nuestro Rolls Royce, hasta la hermética, full policarbonato, que es, por así decirlo, la solución más económica que tenemos en el portafolio. Todas estas luminarias trabajan a menos 20 grados centígrados. Esta es la nueva. La luminaria T40, más pequeña que la hermética full policarbonato, un poco más económica, pero con una salida de luz bastante considerable. En 30 vatios nos da como unos 4000 lúmenes más o menos. Mucho más que los que dan las luminarias de 2 tubos de 18 vatios. Que si tenemos aplicaciones de temperaturas más frías, menos 30, menos 40 grados, sí, podemos trabajar algunas de estas luminarias, pero hay que tener en cuenta que la garantía se reduce porque la electrónica se empieza a afectar, entonces probablemente no le dure 50.000 horas, sino que se reduzca unas 20, 30.000 horas. Entonces tenemos que revisar el periodo de garantía, pero tengan presente que aún a esas temperaturas de hasta menos 40 grados podemos hacer una oferta con las soluciones de Low Mayer. Hasta aquí eso era todo. Algunos tips adicionales que ustedes tengan de la experiencia en la industria, cómo indagar a los clientes, chicharrones que hayan tenido y cómo lo solucionaron, o preguntas y recomendaciones sobre la charla, es el momento de hacerlas. Y mientras tanto, mientras revisamos el chat, no se les olvide que a su correo aproximadamente en una semana, tal vez 2 semanas, les va a llegar un correíto para que califiquen la charla que les acabamos de dar. Y junto con ese correíto también les llegan las memorias de cálculo para que las descarguen. Y bueno, no siendo más, muchas gracias a ustedes por su asistencia. Quedo pendiente en el chat si de pronto tienen algo más por aportar. Alex Mesa, algo más que decir. No, Sebas, muchas gracias pues, a ti y a todos los asistentes. Pues básicamente quedamos pendientes de las preguntas que puedan tener. Vamos a dar un espacio ahí aproximadamente 3-5 minutos pues, para que nos la escriban. También pues vamos a enviar las memorias, igual pues nos ayudan con el tema de la encuesta. Para nosotros es súper importante saber si la información que nosotros estamos transmitiendo es clara, es útil al final. Pienso que es información que hay que validar. Recuerden que hay mucha información en Google, 99% es falsa, ¿no? Pero la verdad es que toda esta información que nosotros damos, uno debe evaluarla y al final comprobarla frente si es efectiva o no. Nosotros queríamos que sí, pues hacemos esto con todo el corazón y con todo el conocimiento, precisamente pues para ayudar pues a nuestros canales a ser más efectivos y que puedan tener mucha más propiedad a la hora de enfrentar proyectos de iluminación. Entonces, no, quedamos pendientes ya de las preguntas, ya acá las voy a leer por si ¿sabes? Me ayuda ahí contestando algunas. Ya cada una que si hay alguna recomendación para el tema de iluminación de tableros o gabinetes de potencia de control. Es decir, que debería ser lo más adecuado para esta aplicación. Aquí se le responde que hay rieles T5 pues con final de carrera para que cuando hablan el tablero se pueda iluminar. Bueno, no sé, hoy están como asustados, mucha información. Bueno, no, pues no siento más, les agradecemos mucho. Ya saben, pues tienen nuestros correos por si de pronto tienen dificultad de escribirnos o no tienen, o están muy tímidos hoy. Tienen nuestros contactos, ya saben que en la página web tienen los chats directos del WhatsApp. Hay muchas formas de comunicarse pues, directamente con nosotros y bueno, esperamos vernos por aquí en un mes y medio más o menos, donde vamos a realizar el próximo webinar. Y bueno, quedamos atentos pues a sus recomendaciones y tips en el tema de visitas, en el tema de proyectos industriales. Muchas gracias.